Listo, si copiamos tema, copiamos indicador y ya vemos un pequeño video. La frescura y la dulzura se fusionan en Halls Limón y Miel. Recárgate con el poder de un respiro Halls. Los anuncios son todo. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, área de un sector circular. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. La circunferencia es el contorno del círculo. Es la orilla, en otras palabras, es el perímetro del círculo. Este punto rojo es el centro de la circunferencia. El radio es un segmento de recta que va del centro a cualquier punto de la circunferencia. El arco es la parte de la circunferencia limitada en dos puntos, o sea, que es una sección de la circunferencia. El sector es una porción del círculo determinada, quedando delimitada por dos radios y un arco. El área es la medida de la superficie que abarca una figura y se mide en unidades cuadradas como centímetro cuadrado, metro cuadrado, etc. En otras palabras, es la cantidad de cuadros de cierta medida que caben dentro de nuestro sector. Facilísimo, ¿verdad? Una vez que ya conocemos todos los conceptos básicos, vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Mira, aquí tengo un círculo y de color amarillo está el sector circular. Los datos que tenemos son el radio de 10 centímetros y la medida del ángulo, que es de 40 grados. La fórmula es: área del sector es igual a pi por radio al cuadrado por medida del ángulo entre 360 grados. Ahora vamos a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner las letras voy a poner su valor. Área del sector es igual al valor de pi, que es 3.14, por el valor del radio, que es 10 al cuadrado, por la medida del ángulo, que son 40. Esto se divide entre 360. Área del sector es igual a 3.14 y 10 al cuadrado nos da 100, entonces queda por 100 y los 40 los bajo exactamente igual. Esto se divide entre 360. Área del sector y 3.14 por 100 por 40 nos da 12.560 y esto se divide entre 360. Área del sector es igual y 12.560 entre 360 nos da como resultado 34.88 centímetros cuadrados. Esto quiere decir que adentro de este sector nos caben 34.88 cuadros de un centímetro por lado. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. Mira, aquí tengo un círculo y de color amarillo está el sector circular. Los datos que tenemos son el radio de 7 centímetros y la medida del ángulo, que es de 95 grados. La fórmula para calcular el área del sector es pi por radio al cuadrado por medida del ángulo entre 360 grados. Ahora vamos a sustituir datos. Área del sector es igual a 3.14, que es el valor de pi, por 7, que es el valor de radio, elevado al cuadrado, por la medida del ángulo, que son 95 grados. Todo esto se divide entre 360. Ahora voy a elevar primero al cuadrado. Área del sector es igual a 3.14 por y 7 al cuadrado nos da 49 por 95 entre 360. Área del sector es igual y 3.14 por 49 por 95 nos da 14.616.7. Esto se divide entre 360. Área del sector es igual y 14.616.7 entre 360 nos da como resultado 40.6 centímetros cuadrados. Esto quiere decir que adentro de este sector nos caben 40.6 cuadros de un centímetro por lado. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar. Listo, jovencito. Entonces nosotros vamos a ver la temática de lo que es el área de un sector circular, ¿verdad? Obviamente esa área todo va a girar en torno a lo que es la circunferencia y cada uno de sus elementos. Para hallar dicha área van a existir distintas fórmulas. Todas significan lo mismo. Simplemente esa fórmula estará expresado de distintas maneras dependiendo los datos que me estén dando en el problema. Es decir, dependiendo de los datos que usted tenga en el problema, al momento de hallar el área de un sector circular, así va a ser la fórmula que usted va a usar. Yo te voy a dar dos formulitas. Esa formulita que ahí nos muestran al principio es una formulita que se puede simplificar y hacer algunas aclaraciones. ¿Oyeron? Ahora,
¿Qué sería el área del sector circular? ¿Qué sería el área del sector circular? ¿Qué dice María Camila? ¿Qué sería el área de un sector circular, María? Bueno, el área circular es la medida de la superficie que abarca una figura. Y La- lo limitada por los radios. El área del sector circular es igual a pi por el radio al cuadrado y por el número de grados dividido entre 60. Ok, vale, ok, muy bien. María, ¿qué dice? A ver, Andrés Aguirre, vamos a encender las cámaras. No sé por qué tienen las cámaras apagadas. Mateo de la Cruz, Andrés Aguirre, José Barrios, tienen la cámara apagada. Profesor, según lo que yo escuché, es el contorno de un círculo. El contorno de un círculo, no. El contorno del círculo, ¿qué es lo que representa? Lo de la circunferencia. Ajá, ¿y qué es la circunferencia? Es el perímetro, ¿verdad? El perímetro del círculo. Bueno, jovencito, la cuestión del área del sector circular no es más que una porción de área, primero que todo, del círculo, la cual se encuentra limitada por dos radios y un arco de circunferencia. Eso es el área de un sector circular. Es decir, vámonos acá a nuestra tablerita. Vale. Área del sector. Ajá. Vale, entonces a lo que me refería era a lo siguiente. En el área circular, si esto es un círculo, vamos a hacerlo más redondito. ¿Qué es el área de un sector circular esto? Es el área o una porción de área del círculo para empezar, la cual se encuentra limitada ¿por qué? Por dos radios, esto sería un radio, esto sería otro radio, esto sería un arco de circunferencia. Ese es el área de un sector circular, ¿cierto? Esa parte. Esa área obviamente tiene una manera distinta de hallarse. Sin embargo, esa manera de cómo se halla no es ajena a lo que ya conocemos del área de un círculo. De hecho, para demostrar la formulita de cómo se halla el área de un sector circular, vamos a irnos a eso. Pero también debemos conocer algo muy importante y es la longitud de arco. Esta longitud es un factor importante para entender la cuestión de la fórmula. Debemos saber hallar esa longitud de arco. Por tal motivo, eso es lo primero que vamos a aprender. Vamos a ver cómo se halla la longitud de arco. ¿Vale? Listo, entonces borrar esto por aquí. Y vamos a explicar esa cuestión de la longitud de arco. Longitud de arco. Dada una circunferencia, dado su centro,
Listo, entonces dado esa circunferencia, la longitud de arco es este pedazo de circunferencia, la cual está limitada por estos dos puntos. Esto es un punto y este es otro punto. Cierto, esa es la longitud de arco. Dicha longitud de arco tiene una manera de hallarse. ¿Cómo se va a hallar? Vamos a empezar definiendo aquí estos elementos. Este punto que está aquí vendría siendo el centro de la circunferencia. Este punto que está aquí vendría siendo un radio, ¿cierto? Y esto claramente vendría siendo ¿qué? El arco de circunferencia, ¿verdad? Ese arco es lo que me interesa a mí aprender a hallar. ¿Cómo aprendemos o cómo vamos a hallar ese arco de circunferencia? Hay que tener en cuenta este elemento. Es claro que aquí, entre estos dos radios, ¿qué se forma? Aquí donde estoy señalando qué es lo que se forma, ¿un qué? Un ángulo. Un ángulo, ¿verdad? Muy bien, Kenner. Aquí se forma un ángulo, vamos a llamar el ángulo teta. Entonces, a partir de estos elementos que yo acabo de definir, ¿cómo sería la formulita para hallar la longitud de arco? La longitud de arco la podemos representar de dos maneras, con una letra L o con una letra S. Algunas de las dos maneras son válidas para representarla. Yo voy a usar la letra S. La letra S representa la longitud de arco y esta va a ser igual, a hacer la revista para hacer un ejemplo, al producto de quién, del ángulo teta que se forma multiplicado por el radio. Siempre que usted le manden a hallar la longitud de arco, sabe que deberá multiplicar el ángulo por el radio. Y aquí voy a hacer una aclaración muy importante, porque si no lo tienes en cuenta, perdiste. El ángulo teta debe estar en radianes. Teta debe estar en radianes. Listo. Teta debe estar en radianes. Si teta no está en radianes, debes convertirlo. ¿Cierto? Si me lo dan en grado, yo debo llevar a teta a convertirlos a radianes. Vamos a hacer un pequeño ejemplo o tres ejemplos donde vamos a jugar con esta formulita. ¿En qué sentido? Voy a colocar tres ejemplos, uno para pedir o buscar la longitud de arco, uno para buscar el ángulo y uno para buscar el radio. Es decir, que esta formulita va a ir cambiando dependiendo de lo que me estén pidiendo. Entonces, ejemplo número 1. Hallar ese sí. Teta es igual a 60 grados. Y el radio es igual a 4 metros. ¿Cierto? Vamos a hacer ese primer ejemplo. Vamos a hallar S, es decir, longitud de arco si me dan los siguientes datos. Teta igual a 60 grados y el radio igual a 4 metros. Entonces, solución. La longitud de arco, ya sabemos que será igual al ángulo multiplicado por el radio. Pero pregunto, ¿podré reemplazar el ángulo así como está? No. La verdad, debo llevarlo a radianes, pero 60 grados en radianes, ¿cuánto me representa? Siempre haga esto. ¿Qué número multiplicado por 60 grados te da 180? Quedaría pi sobre 3. Exactamente, ¿verdad? ¿Qué número multiplicado por 60 me da 180? Entonces yo digo 3
por 60 grados me da 180 grados, ¿verdad? Significa que 60 grados expresado como radianes simplemente es igual a pi tercios, ¿verdad? Esa es una manera sencillita de nosotros poder expresar un ángulo en radianes. Si fuera 45, ¿qué número multiplicado por 45 da 180? Ah, 4. Entonces 4 por 45 grados es igual a 180, de donde despejamos ese 45 grados y me queda que 45 grados es lo mismo que tener pi cuarto, ¿verdad? Son truquitos que hay que aprender para de pronto agilizar esa partecita. Listo, entonces yo digo, bueno, el ángulo teta, ya yo sé que es igual a pi tercios. Voy a borrar esto. Entonces, teta es igual a 60 grados y a su vez eso es igual a pi tercios. Reemplazando me queda que la longitud de arco es igual a pi tercios multiplicado por 4 metros. Y eso a su vez será igual a ¿cuánto? 4 pi tercios metro, ¿verdad? Aquí en este caso tomamos el valor de pi, ojo, tomamos el valor de pi como 3.14. Cuando usted está haciendo la conversión a grado, obviamente usted lo está tomando como 180. Pero cuando este ya está involucrado aquí en el procedimiento, el valor de pi ya se está tomando aproximadamente como 3.14, ¿cierto? Es decir, que la longitud de arco, para ese caso, ¿cuánto sería? Multiplicar 4 por 3.14 dividido entre 3, ¿verdad? Pero lo puedes dejar indicado, puedes dejar 4 pi tercios. Ya, 4 pi tercios lo puedes dejar indicado, ¿cierto? Y eso obviamente con la unidad de medida que es metro. De esa manera hemos hallado la longitud de arco. Ejemplo número 2. ¿Ya copiaron esto? Profesor, espera un momentico. Dale. Ya, parece. Ya, ok. ¿Ya o me espero? Ya, profe. Ya. Ahora Rose te reclama ya por interno. Ay, ¿tú por qué dijiste que ya? Si yo le estoy diciendo que se espere. Ejemplo número 2. Hoy tengo una exposición de un libro que me tenía que leer como de 60 páginas y no me he leído ni la primera, imagínate. Y la clase es a las 4:30. Pero es que no he tenido tiempo. Ay, profe, después usted nos reclama que no hacemos tareas. No, porque ustedes no trabajan. En cambio, los adultos sí trabajamos. Listo, ejemplo número 2. Vamos a hallar el ángulo. Hallar beta, sí. El radio es igual 3/4 de kilómetro. Y la longitud de arco es igual a 5 medios. Vale, cierto. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, siempre partamos de la fórmula. Partamos de la fórmula. Longitud de arco igual. En este caso voy a usar beta porque es el ángulo. El ángulo por el radio. Si yo quisiera hallar betas, tengo que despejarlo. ¿Qué tengo que hacer con ese radio? Vas a dividir. Pasa a dividir, ¿verdad? Entonces me quedará que el ángulo beta que yo necesito es igual a ¿cuánto?
S dividido entre R. Finalmente, yo reemplazando, me queda que beta es igual a ¿qué? S vale 5 medios. Profe, ¿no sería al contrario? No sería al contrario, ¿por qué? O sea, el que estaba multiplicando con R, o sea, quedaría ese debajo, ¿no? No, porque yo estoy despejando aquí el ángulo. Mira, este radio que multiplica, ¿cómo pasa para acá? Ah, ya viste, dale, listo. Entonces, aquí me queda por el otro lado del radio que son 3/4. Aquí no cabe. 5 medios entre 3/4. Mm, mm. Aquí kilómetros. Aquí kilómetros. Ahora, ¿qué va a suceder? Kilómetros se cancela, kilómetros se cancela. Aplicamos ley de la orejita, 5 por 4 y 2 por 3, ¿verdad? Entonces me queda que el ángulo beta es igual a 5 por 4, que es 20. 20 entre 2 por 3, que me da 6. Simplificando un poco, mitad 10. ¿Y eso me da cuánto? Esto me da 10 tercios. 10 tercios radianes. ¿Cierto? Esa es la medida para ese ángulo, ¿verdad? El ángulo beta vale 10 tercios radianes. ¿Alguna pregunta? Listo, y terminamos con un último ejemplo y ya pasamos a la cuestión de lo que es el área del sector circular. ¿Sí copiaron esto? ¿O están terminando de copiar? Recuerden que el día viernes es la sustentación del taller de estadística de manera individual, es decir, un solo estudiante por equipo. Profesor, después de este sábado nos van a programar más sábado. No creo realmente. No creo, la verdad. Después de este sábado ya prácticamente no vendrán más al colegio. Por lo menos por lo que resta del año. Es lo más. Y las materias que no dimos en prevista. ¿No dieron materias en pre? ¿Qué materia? Lectura crítica. Lectura crítica nunca la dimos. No sé si se los programarán de pronto por Zoom. Ya, entonces hay que esperar. Pero yo realmente no creo. Igualmente, ajá, hay que esperar. Todavía faltaría ¿qué? Un mes y medio para salir. Dale, entonces, jovencito, ejemplo número 3. Hallar el radio R, sí, alfa es igual vamos a poner a 30 grados y la longitud de arco es igual a 2 centímetros. ¿Cierto? Vamos a hallar esa parte. Entonces hagamos la solución. ¿Qué es lo primero que debo hacer? El ángulo Así es. ¿Y cuánto me daría eso en radianes? 30 grados. y el sexto. Y sexto, ¿verdad? Entonces,
alfa igual 30 grados igual pi sexto. Y si la longitud de arco es igual al ángulo por el radio, entonces el radio será igual a la longitud de arco dividida entre el ángulo. Si yo reemplazo entonces el radio, me queda que el radio es igual a la longitud de arco, que son 2 centímetros, entre la división del ángulo, que sería pi sexto. Pi sexto. Es claro que esto que tengo aquí es algo como esto. 2, el denominador imaginario del 2, el 1 y pi sexto. Multiplico 2 por 6, 12. Y pi por 1 me da pi, ¿verdad? Entonces me daría 12 pi. 12 pi. 12 sobre pi, perdón. 12 sobre pi centímetros sería el valor del radio. E insisto, pi obviamente va a valer ¿cuánto? Va a valer 3,14. Es decir, que si usted divide 2 entre 3,14, eso le va a dar aproximadamente 3,8, 3,9, que sería el valor del radio, obviamente centímetros. Listo, y con eso terminamos esta primera parte. Mire que en la misma fórmula hicimos las tres cosas, solo es cuestión de despejar. Y ahora sí vamos a ver las formulitas del área del sector circular. Listo. ¿Ya copiaron ese último ejemplo? No, escribí. Listo, entonces ahora vamos a ver la definición de lo que es el área del sector circular. Esa es la definición. En una circunferencia de radio R, el área A sub C, significa área de un sector circular, determinado por un ángulo central θ en radianes, está dado por la expresión que estamos viendo ahí. A sub C igual a θ medios por el radio al cuadrado. ¿Se podría volver un momentico, por favor? Vale. Ya, profe, gracias. Dale. Entonces vamos a hacer esto desde el principio.
Vale, listo. Entonces, ¿a qué llamamos el área del sector circular o cómo hallamos esa área más bien? Ya sabemos lo que es, ¿cierto? Que es una porción de área del círculo la cual está limitada por 2 radios y un arco de circunferencia. ¿Cómo se halla? A partir de esta expresión, ¿cierto? Por esta expresión vamos a demostrar, vamos a ver de dónde sale esta formulita, ¿cierto? A partir del razonamiento que vamos a hacer a continuación. Listo, entonces, miremos algo. El área de este sector circular sería esto. Esto ya sabemos que viene siendo ¿quién? Viene siendo S, la longitud de arco, ¿cierto? Y esta viene siendo el área. Pregunto, esta área que estoy coloreando en negro, ¿de quién depende? De la longitud. De la longitud, ¿verdad? Mientras más grande sea la longitud de arco, ¿qué va a pasar con esa área? Va a ser muchísimo más grande. Si eso sucede de manera particular con un pedazo del círculo, que vendría siendo esa área, ¿de qué va a depender el área total de este círculo? ¿De qué depende el área del círculo? De la longitud de toda la circunferencia, ¿verdad? Depende básicamente de quién es, de su perímetro. Mientras más grande sea esto, ¿qué va a pasar con el área del círculo? Obviamente va a ser muchísimo más grande. Si eso se da así, es decir, que el área del sector circular depende de la longitud de arco y obviamente el área del círculo depende también de la longitud de la circunferencia, podemos decir que son directamente proporcionales. Es decir, que se va a armar una proporcionalidad entre qué, entre la razón de las áreas y entre la razón de las longitudes, tanto de la longitud en particular de esta como de toda la longitud de la circunferencia. Es decir, se arma lo siguiente. ¿Por qué lo podemos establecer? Porque esa longitud de arco está dentro del círculo, ¿verdad? Entonces, el área del sector circular está dado a razón del área como tal del círculo, ¿verdad? Y eso va a ser directamente proporcional, obviamente, a sus ¿qué? A sus longitudes. En este caso, la longitud del área del sector circular dependerá del arco, porque nada más es un pedazo de la circunferencia, mientras que esta, que vendría siendo el área total, obviamente va a depender ¿de qué? De su perímetro o de la longitud total de la circunferencia, la cual yo voy a llamar L, ¿cierto? En ese orden de ideas, yo puedo hacer un pequeño despeje porque a mí me interesa saber cómo se halla el área del sector circular. Esto es lo que me interesa. Si yo quiero eso, ¿qué debería hacer con el área como tal de todo el círculo? ¿Qué está haciendo? Debe pasar a multiplicar. Pasaría a multiplicar, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, entonces me va a quedar que el área de mi sector circular, que es lo que me interesa, será igual a ¿qué? A S multiplicado a S dividido entre la longitud multiplicado por el área. Aquí yo voy a hacer un pequeño reemplazo. ¿Qué voy a reemplazar? Voy a reemplazar los siguientes datos. Yo sé que S es igual a teta por el radio. Yo sé que la longitud o el perímetro de la circunferencia, ¿cómo es que se halla? ¿Cómo se halla el perímetro de la circunferencia?
¿Cómo hallamos el perímetro de la circunferencia? 2pi por ¿cuánto? Para el que no recuerda, el perímetro de la circunferencia se halla 2pi por el radio. 2pi por el radio. Y el área del círculo, porque esto es el área, ¿verdad? Claramente. ¿Cómo se halla el área del círculo? ¿Cómo hallamos el área del círculo? No, ¿cómo hallamos el área del círculo? Pi por el radio al Cuadrado. cuadrado, ¿verdad? Entonces el área va a ser pi por el radio al cuadrado. Estos datos que tú ves aquí que acabo de sacar por aparte los voy a reemplazar ahí en esa formulita. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que el área del sector circular será igual a ¿qué? A la longitud de arco que viene siendo ¿quién? Viene siendo teta por R dividido entre el perímetro que sería 2pi por R multiplicado por el área que vendría siendo pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Y finalmente yo puedo simplificar. ¿Qué puedo simplificar? Este R con este R se va, este pi con este pi se va, y finalmente, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Que el área del sector circular es igual a ¿qué? A teta, que me quedó ahí en el numerador, dividido entre ese 2, que me quedó ahí multiplicado por el radio al cuadrado. Esto que vemos aquí, obviamente, es lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Queríamos demostrar que el área del sector circular era igual a pi medio por ¿quién? Por el radio al cuadrado, que era lo que teníamos aquí al inicio, ¿cierto? Aquí hemos demostrado a partir de este análisis en esta circunferencia cómo podemos determinar el área de ese sector circular, ¿cierto? Pero esa área o esa formulita que estás viendo ahí la podemos expresar de una segunda manera. Ya vamos a ver cuál sería esa segunda manera, y esas dos van a ser las dos formas que usualmente estaremos utilizando para hallar el área de un sector circular. Listo. Entonces, saco una hojita nueva y digo, partiendo de esto, de lo que ya conocemos, es decir, que el área del sector circular es igual a teta medios multiplicado por el radio al cuadrado. Y yo puedo hacer lo siguiente. Yo voy a reexpresar esto, voy a reexpresarlo como área del sector circular es igual a teta medios. Claro, porque aquí 2 por 1, 2, ¿verdad? Y teta por r al cuadrado, teta al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar r al cuadrado, pero en vez de colocar r al cuadrado, yo voy a colocar r por r, ¿verdad? Es claro que por propiedades, ese r cuadrado yo lo puedo expresar como r por r, ¿verdad? Es como si tú tengas cuadrado. X cuadrado es lo mismo que tener x por x, ¿cierto? Ahora, con eso, ¿qué voy a ganar? Voy a ganar lo siguiente, esta parte. Esto que yo tengo aquí, es decir, teta por r, ¿qué viene siendo? Aquí es igual teta por r en la formulita que te di anteriormente. Arco. A la longitud de arco, ¿verdad? Entonces me queda que la segunda manera de expresar esta formulita es el área del sector circular es igual a la longitud de arco por el radio dividido entre 2. Y esto que vemos aquí es la forma 2. Esto es forma 2. Buenos días. Buenos días. Ya. Forma 2. De hallar el área del sector circular.
Y obviamente esta sería la forma 1, ¿verdad? Esto sería forma 1. Entonces, profe, ¿cómo sé yo cuándo voy a usar una y cuándo voy a usar la otra? Sencillito. Cuando usted le den el ángulo y el radio, obviamente voy a usar esta. Siempre que veamos el ángulo, que es la manera más fácil porque pueda que el radio no te lo den y tú lo tengas que hallar, vamos a usar esta. Cuando no te den radio, perdón, cuando no te den ángulo, pero sí te den longitud de arco, sabes que vamos a usar esta, ¿verdad? Porque en ambas el radio está, pero la diferencia entre cada una es que aquí usamos el ángulo y aquí usamos ¿qué? El radio, ¿cierto? Vale, entonces, jovencito, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre las dos formulitas que vamos a estar usando? ¿Queda claro de dónde se deducen, cómo salen? Vale, entonces ahora vamos a hacer 3 ejemplos, 2 sencillitos, rapiditos y un tercero que ya será un poquito más complicado. Ya el día de mañana voy a estar dando algunas propiedades que cumplen el área de los sectores circulares. ¿Listo? Entonces empezamos. Ejemplo número 1. Vale, entonces vamos a hallar esa área. Ya te voy a dar cuáles son los datos. Están interviniendo. El radio vamos a decir que son 5 metros. Cierto. Y vamos a decir que el ángulo son 45 grados. No, vamos a decir que son aproximadamente 60 grados. 60 grados, listo. Entonces vamos a hallar el área del sector circular. Pregunto, ¿cuál de las dos formulitas deberé hallar o usar? La primera. La primerita, ¿verdad? Pero ya sabemos que ese ángulo siempre debe estar como, ¿en qué unidad de medida? Radianes. En radianes. Entonces, solución. Solución. Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que el área del sector circular. Bueno, previamente vamos a convertir el ángulo. El ángulo, que son 60 grados, si yo lo llevo a radianes, eso es igual a ¿qué? ¿A pique? A Y Peter. tercios. Y tercio, vale. Entonces me queda que el área del sector circular es igual a pi tercios. ¿Entre cuánto? Entre 2. Multiplicado por ¿quién? Por el radio al cuadrado. El radio al cuadrado serían 5 metros. Al cuadrado. Aquí este 2, obviamente, tiene un denominador imaginario, ¿verdad? Un denominador imaginario que me da ¿cuánto? Que me da 1. Entonces yo multiplico pi por 1 y 3 por 2. Dígame, Rosa, adelante.
Profe, lo que pasa es que a mí se me fue el internet un momentico. ¿Usted por qué pone el 2? Ah, el 2 por la formulita, hija. La primera formulita para hallar el área del sector circular es el ángulo entre 2 por el radio al cuadrado, ¿viste? Como el ángulo que me dan es 60 grados, pero obviamente ese ángulo siempre debe estar en radianes, yo lo llevo a radianes, me da pi tercio, entonces reemplazo en el ángulo pi tercio entre 2, ¿verdad? Pero este 2 claramente tiene un denominador imaginario que es ¿cuánto? Que es el 1, ¿verdad? Entonces me queda pi tercios dividido entre 2 y le agrego el 1 imaginario. Luego aplico ley de la orejita, pi por 1, pi, y 3 por 2 me da 6. ¿Sí es claro, Rosy? Sí, profe, sí, gracias. Dale, entonces me queda pi sexto multiplicado por 5 al cuadrado, que es 25, y obviamente la unidad de medida debe estar al cuadrado también. ¿Cierto? Finalmente, ¿esto a qué va a ser igual? Esto será igual a, aquí no cabe, área del sector circular será igual 25 pi entre 6, obviamente metro cuadrado. Esa va a ser el área de ese sector circular, 25 pi sextos metro cuadrado. ¿Preguntas, jovencitos? Entonces, ejemplo número 2. Entonces me piden que hay esta área. Teniendo los siguientes datos. Me dicen, el radio valdrá 4/3 centímetros. Y la longitud de arco valdrá 3 medios. Cierto. Esas son las medidas que yo tengo. Listo. Pregunto, ¿cuál fórmula deberé usar? La segunda. La segunda era porque tengo longitud de arco y tengo radio. Entonces, solución. Listo. Solución. Me va a quedar que el área del sector circular es igual a la longitud de arco, que serían 3 medios centímetros,
por el radio. El radio son 4/3 centímetros. ¿Dividido entre cuánto? ¿Entre cuánto hay que dividir? 2. Entre dos. Muy bien. Vale. Entonces haría el sector circular. Será igual. 3 por 4, 12. 2 por 3, 6. Entre 2 y agrego el 1 imaginario, ¿verdad? Y eso va a ser obviamente centímetro cuadrado. Aplicamos ley de extremos y medio, ley de la orejita, 12 por 1, 12. Y 6 por 12 me da ¿cuánto? ¿Me da cuánto? Me da 12, ¿verdad? Entonces me va a quedar que el área del sector circular es igual a 12 entre 12 centímetros cuadrados. Finalmente, 12 entre 12 me queda que el área del sector circular es igual a 1 centímetro cuadrado. Vale. Longitud de arco, 3 medios, por radio, 4/3. Entre 2, eso es lo que me da. ¿Alguna pregunta, jovencito? Vale, y ahora terminamos con el último ejemplo. Avisan cuando pueda pasar para hacer ya el último ejemplo. ¿Ya? Se puede pasar. Vale. Ejemplo número 3. No. Listo, entonces. Vale, entonces tengo los siguientes puntos. Tengo el punto A, B, C, D, E. Tengo aquí 6 kilómetros. Tengo aquí 3 kilómetros. Tengo un ángulo central teta. No sé cuánto vale y tengo esto.
Y me piden hallar el área del sector circular ABC. Cierto. Vamos a hallar el área del sector circular ABC. Entonces yo quiero hallar toda esta área. Toda esta área es la que me interesa, ¿cierto? Pregunto, ¿puedo usar la primera fórmula? No, No, ¿por qué no la puedo usar enseguida? porque no conozco el ángulo. Ok, no conozco el ángulo, muy bien. ¿Puedo usar la segunda fórmula? Podré usar la segunda fórmula. Para la segunda fórmula necesito conocer la longitud de arco y el radio. ¿Conozco la longitud de arco? Sí, ¿verdad? Pero ¿conozco el radio AB, porque el radio es todo esto. ¿Lo conozco? No, ¿verdad? Entonces, yo debo hallar algunos datos antes de emplear alguna de las dos fórmulas. ¿Cuál es el primer dato que vamos a empezar hallando? Vamos a empezar hallando el ángulo en el sector circular pequeño. ¿Cuál es el sector circular pequeño este? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo todos los datos. A partir de aquí, yo puedo hallar ese ángulo teta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo sé que la longitud de arco es el producto del ángulo por el ¿quién? Por el radio, ¿verdad? Entonces, solución. Yo sé que la longitud de arco es igual al ángulo multiplicado por el radio. De donde despejando el ángulo, me queda que es igual a la longitud de arco entre radio. Entonces, el ángulo será simplemente igual a ¿quién? Bueno, ¿cuánto vale la longitud de arco? ¿Cuánto vale la longitud de arco en el sector pequeño? 3. 3, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale el radio en este sector pequeño? 2. 2. 2, ¿verdad? Entonces me queda que el radio es igual a 3 kilómetros entre 2 kilómetros, se cancela kilómetro y kilómetro, y finalmente me queda que el ángulo teta es igual a 3 medios. ¿Cierto? Y aquí tengo un primer dato que sería el ángulo. ¿Cierto? Ahora voy a hallar, a partir de ese dato, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar el radio grande. Voy a hallar este radio completico, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hallar este radio completico? Vamos nuevamente a usar la fórmula que estábamos usando de longitud de arco, pero ya no lo voy a usar para el sector pequeño, sino que lo voy a usar para todo el sector, tanto el pequeño como el grande, ¿verdad? Ya, ahora voy a usar todo esto. La longitud de arco de este sector grande será igual al producto del ángulo. ¿Por quién? Por su radio que no conozco, ¿verdad? Entonces, nuevamente, longitud de arco es igual al ángulo por el radio, pero como me interesa es el radio, yo voy a decir que el radio es igual a la longitud de arco dividido entre el ángulo. Pero ahora pregunto, en el sector grande, ¿conozco la longitud de arco y conozco el ángulo? Sí, ¿verdad? Porque el ángulo obviamente es el mismo, ya el ángulo lo acabamos de hallar. Entonces voy a borrar acá esto. Ya el ángulo lo conocemos porque lo hallamos y ya conocemos esto, ¿verdad? Entonces yo reemplazo 6 kilómetros. Entonces me queda aquí el radio. ¿Es igual a cuánto? A 6 kilómetros
le voy a agregar el 1 imaginario a esto entre el ángulo que es 3 medios, ¿verdad? De donde esto es igual a que 6 por 2 me queda que es la longitud de arco por el radio, que son 12 kilómetros, dividido entre 2. 6 entre 12 me da 72. 72 medios kilómetros cuadrados. 72 medios es el equivalente a 36